Buenos días, esta sería la segunda clase sobre circuitos eléctricos. En particular, hoy veríamos los distintos efectos que se producen en un circuito cuando por él circula corriente eléctrica. Vamos a destacar básicamente cuatro. Uno va a ser el efecto eh, Joule o el efecto térmico, el otro el efecto lumínico, el efecto magnético y el efecto químico. Esta va a ser la forma como está estructurada la clase. Vamos a hablar un poco de la introducción a los efectos de la corriente eléctrica. En particular vamos a dedicar bastante tiempo a hablar del efecto de calor, a veces combinado con luz, de la corriente eléctrica, es lo que se conoce como efecto Joule. Vamos a hacer un pantallazo de lo que es el efecto magnético o alguna aplicación, más que nada, más que la parte teórica, aplicaciones. Y discutir un poco también sobre el efecto químico eh, que produce una corriente eléctrica, por ejemplo, cuando circula a través de un electrolito. Introducción, bueno, podríamos hacernos una pregunta, digamos, ¿qué efectos se producen al circular una corriente eléctrica a través de un conductor? ¿Será un único efecto? ¿Serán muchos efectos? Uno podría preguntarse, bueno, tengo este alargue, mal llamado alargue, digamos, donde tengo conectado un montón de, de fichas, de enchufes. ¿Qué puede pasar en esta situación si conecto muchos enchufes? Y podría no pasar nada, o podría pasar de que se termine calentando eh, el cable, digamos, que está en la pared. El cable, cuando se calienta, podría eventualmente derretir el plástico que está recubierto, y esto incendiarse y prender fuego a la casa, como vemos en la imagen. Este sería un caso extremo, obviamente no ocurre. Hay otros sistemas de protección que hoy en día se usan para que esto no pase, digamos, cuando sube la corriente, o cuando aumenta la temperatura, sube la corriente y dispararía algún térmico, algún disyuntor se va a saltar cuando alguna llave termomagnética se dispara cuando ocurre esto. En realidad uno no debería usar tantos cables en una sola toma, hay que diversificarlos. Bueno, respuesta a esto, tenemos distintos efectos que se pueden producir cuando una corriente eléctrica fluye en un circuito. Algunos de ellos podrían eventualmente estar combinados. Bueno, algunos de los efectos son estos que ya mencioné anteriormente: el efecto calórico y lumínico, a veces lo producen juntos. El calórico, a veces podemos diseñar un aparato para que deliberadamente me convierta la energía eléctrica en calor, como puede ser a través de una calefacción, como puede ser a través de, no sé, de la pava para calentar el agua del mate, eh, etcétera, digamos. Este efecto calórico se va a producir cuando la corriente eléctrica circula por un cable y la resistencia se va a calentar. Uno a veces diseña este tipo de circuitos de forma de obligar a que los electrones, de alguna forma, que es en la corriente eléctrica, circule por un pequeño paso, y esto haga que aumente la temperatura. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. El siguiente ejemplo es el lumínico, por ejemplo, usado en las lámparas incandescentes, donde bueno, se usa un material especial, un filamento de tungsteno, que, si uno recuerda la clase de química, es el elemento que tiene mayor punto de fusión, es decir, tarda más en fundirse, por ahí 3000, casi 4000 grados para que se funda. Y bueno, cuando hacemos circular corriente por él, esto se calienta a tal punto que empieza a emitir luz en el rango visible. Bueno, otros ejemplos de efectos lumínicos los tenemos en pantallas, etc. El siguiente efecto va a ser el magnético, y esto, bueno, se va a dar cuando, por ejemplo, agarramos un núcleo metálico, un núcleo férrico de hierro, entorchamos en él un cable o un alambre de cobre que esté esmaltado, y hacemos circular corriente a través de este alambre. Lo que va a terminar pasando es que el cable que está enrollado va a inducir un campo magnético sobre el metal, y el metal se va a comportar como un imán. Ahora, ¿esto es permanente o se detendrá si abro el circuito? Se detiene cuando abro el circuito. Es un electroimán, no es propiamente un imán, sino que va a funcionar mientras esté circulando corriente eléctrica por el cable y el cable produzca un campo magnético sobre el núcleo, y este núcleo, llamo núcleo el pedazo de metal, este núcleo se convierte en un imán. Si abro el circuito, es decir, si lo apago, desconecto la pila, se va a dejar de ser un imán, digamos, ya no,
no sirve como imán, no atrae. Por último tenemos el efecto químico. El efecto químico, bueno, acá vamos a tener una corriente que va a circular por un electrolito, como puede ser cualquier sal. Acá, bueno, tenemos esta imagen en un beaker con un líquido azul, presumo que puede ser un sulfato de cobre. Y lo que pasa es que, bueno, metemos, por ejemplo, un metal, en este caso una llave de un metal dado, no sé, puede ser níquel, por ejemplo, o hierro. Lo podemos hacer también con un clavo de hierro o con una hojuela de zinc, por ejemplo, y vamos a obtener lo mismo. Lo que va a terminar pasando es que cuando circula corriente, lo que ocurre es que se van a formar dos polos, un ánodo y un cátodo, y el catión que está disuelto en la sal, digamos en esta solución de sal, en este caso de cobre, si es un sulfato de cobre, el cobre se va a ir al metal y va a quedar recubriendo o haciendo una galvanización en el metal. Esto, bueno, se podría aprovechar, por ejemplo, para esto que les hablé de un baño de un metal en otro, o también se puede usar para almacenar energía eléctrica en las pilas y baterías recargables. Bueno, ahora vamos a tratar de imaginarnos cómo es el movimiento de los electrones en un conductor. Uno puede pensar que tengo electrones que, bueno, el conductor va a servir como, vamos a decir, la autopista por donde circulan los electrones, el camino por donde van, como un caño por donde circula, y bueno, podemos imaginarnos dos situaciones. Un caño que sea grueso y otro delgado. En el caño que es grueso, los electrones pasan y ninguno choca entre sí. Y en el siguiente caso, si el caño es muy delgado, lo que va a terminar pasando es que los electrones chocan por una parte con las paredes del lugar que los transporta y por otra parte chocan entre sí mismos. Este choque hace que se produzca un aumento de temperatura y se produzcan disipación de calor, por ejemplo. Entonces, mientras más delgado sea el conductor, mayor va a ser la resistencia de los electrones, aumenta el roce y por ende aumenta la cantidad de calor. Esto uno lo puede diseñar, por ejemplo, como está en la figura de abajo. Imaginemos que tenemos dos conectores, dos conductores, y colocamos este puente, digamos que puede ser un filamento de este metal que les mencioné de tungsteno, que es más delgado, y al ser más delgado estoy obligando a que digamos, los electrones choquen más entre sí y la resistencia básicamente sea alta y se produzca por una parte calor y por otra parte, bueno, si es suficientemente, eh, si es mucha potencia, se puede eventualmente producir luz, como puede ser en una lámpara incandescente. Bueno, vamos a ver que la resistencia eléctrica depende de varios factores. Este fue el trabajo del chico el alemán George Simon Ohm, a principios del siglo XIX, en los 1820, ponele, 25. Él estaba estudiando los circuitos eléctricos, era lo que se estudiaba, estaba estudiando el comportamiento de distintos materiales en los circuitos eléctricos, ya que tenían la pila, bueno, empezaron a estudiar distintas cosas y él se dio cuenta de que, bueno, si el cable era más grueso, es decir, si aumenta la sección del elemento conductor, disminuía la resistencia. Si el cable era muy largo, la longitud del mismo era más largo, aumentaba la resistencia, digamos, mayor longitud, mayor resistencia, y se daba cuenta que habían algunos materiales que eran mejor conductores que otros, como puede ser el cobre, el oro, la plata, el diamante, etc. Habían unos que eran muy buenos conductores y otros que no eran tan buenos conductores. Y a esto les asoció una propiedad, digamos, intrínseca del material que iba a ser la resistividad. Esto, si uno quiere ponerse, digamos, físico y saber qué significa, bueno, va a tener que ver con la configuración electrónica de la última capa de electrones, que es la capa de valencia. Si esta capa coincide con la capa de conducción, decimos que el elemento es un buen conductor. Generalmente los buenos conductores eléctricos son buenos conductores térmicos también, es algo que está relacionado. No, no siempre. Tenemos ejemplo de, no sé, del diamante, por ejemplo, que va a ser un no metal y es buen conductor. Bueno, esto lo seguimos. Esta sería la relación matemática que estudió Ohm. Esta sería la ley de Ohm, escrita en términos de la resistencia y la resistividad. Si la resistividad, bueno, la ponemos en estas unidades, en vatio, milímetro, metro, y bueno, la longitud en metro y la sección en milímetros, nos va a quedar que la resistencia va a estar en
en ohmios, por ejemplo. Esto fue el trabajo de Ohm. Bueno, acá tenemos un ejemplo o dos ejemplos donde podemos tener efectos mezclados, efectos calóricos y efectos lumínicos mezclados. Tenemos, por ejemplo, una hornalla de estas en espiral, que es una resistencia eléctrica para una cocina eléctrica. Y bueno, acá vemos que es tanta la temperatura que puede alcanzar esto que el espiral se ve al rojo vivo, digamos, se convierte, alcanza tanta temperatura que empieza a emitir radiación en forma, digamos, de lumínica prácticamente. No sería el mejor ejemplo una lámpara, pues no está pensado para que sea una lámpara, está pensado para que caliente una olla donde cocinamos. Pero bueno, vemos que es tanta la temperatura que se pone al rojo vivo. La hornalla eléctrica va a ser una fuente luminosa, aunque el efecto calorífico obviamente va a ser el que más predomine. Por otra parte, vamos a tener una de estas viejas lámparas de incandescentes, una bombita, donde, bueno, acá también tenemos emisión de luz, que es lo que nos interesa, pero si uno se acerca o intenta cambiar la lámpara, recién la apaga, uno se podría quemar, porque parte de la energía se pierde en forma de calor. De hecho, el ahorro que se consiguió con las nuevas tecnologías de lámparas, bien sea lámparas de alta eficiencia, lámparas fluorescentes o los LED de hoy en día, es eso, son lámparas donde la energía la convierten directamente a luz y tienen muy pocas pérdidas por calor. De hecho, el ahorro que se hizo fue ese. Por ejemplo, antes teníamos lámparas de 100 vatios que me servían para iluminar, no sé, una pieza, un living, y estas lámparas de 100 vatios incandescentes fueron sustituidas por ejemplo, lámparas fluorescentes de 40 vatios y hoy en día están siendo cambiadas por lámparas LED de 7 vatios. Es decir, una lámpara LED consume, no sé, 7%, 7-10% de lo que consumía una vieja lámpara incandescente. Este efecto que se produce en el material conductor cuando circula corriente y disipa energía, o sea, disipa calor, se conoce como efecto Joule o ley de Joule. Y lo que nos dice la ley de Joule es que siempre que circula corriente eléctrica por un conductor, se va a producir un aumento de la temperatura del conductor y esto, bueno, lo podemos expresar por ejemplo en calorías. El calor generado por un conductor va a ser directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente que circula por el circuito y va a ser también proporcional a la resistencia y el tiempo que esté funcionando el circuito, o el tiempo que circule corriente a través del circuito. Esta es la ley de Joule. En términos de energía, si incluimos el tiempo, decimos que en términos de energía, si no está el tiempo, es la ley de Joule, digamos, para potencia. La diferencia entre potencia y energía es justamente la potencia de energía por unidad de tiempo. Bueno, acá tenemos diversos ejemplos. Este sería la persona que estudió esto, James Prescott Joule. Él también, bueno, estudia entre otras cosas el equivalente mecánico del calor y la energía. Bueno, acá tenemos, no sé, diversos ejemplos, una estufa, una lámpara, donde tenemos manifestación del efecto Joule, y esto, bueno, se traduce a que cuando por un conductor con cierta resistencia circule una corriente eléctrica, básicamente lo que observó Joule es que se calentaba el material. Luego, creo que von Helmont estudió la conservación de energía. Es decir, la energía eléctrica se convertía en calor, y en el efecto que tuviera la carga que estuviera conectada. Este efecto, bueno, se llama efecto Joule y explica por qué se calientan los conductores y los circuitos eléctricos. Esto, bueno, se va a deber a que gran parte de la energía eléctrica se termina eventualmente convirtiendo en calor. Bueno, acá continuamos con lo mismo, digamos, la circulación de una corriente eléctrica a través de cualquier elemento conductor va a producir calentamiento del mismo. Y hay situaciones donde me interesa convertir la energía eléctrica en calor, como puede ser esta que ya les mencionamos de la calefacción, la pava eléctrica, un secador de pelo, un calentador de agua. Son situaciones donde quiero el calor para un beneficio, pero hay situaciones donde no quiero eso, donde lo que se produce es una pérdida de energía en forma de calor, como puede ser el ejemplo que puse con las lámparas incandescentes. Y bueno, si uno quisiera ver la física de dónde viene esta pérdida de energía, sería una de las primeras láminas que vimos más temprano, que tiene que ver con el rozamiento de los electrones entre sí mismos o en el interior del conductor. Y bueno, acá tendríamos dos formas de calcularlo, dependiendo de la unidad de energía en la que la queramos calcular. Si queremos que
el calor nos dé en joule, tendríamos que multiplicar la corriente en ampere al cuadrado por la resistencia en ohmios y el tiempo en segundos. Si lo hago de esta forma, el valor que tengo de energía o de pérdida de energía en forma de calor va a estar en joule. Si lo afecto por un factor de 0,24, voy a tener que el calor lo voy a estar midiendo en calorías, que va a ser la unidad de calor, digamos, y el equivalente entre joule y caloría va a ser este de acá, este 0,24, justamente. Bueno, si no quisiera de alguna forma disminuir las pérdidas de energía, básicamente uno tendría que irse a la fórmula. Las pérdidas de energía o de potencia, bueno, se van a ver ahí cuadrado por R. ¿Qué puedo hacer para que la resistencia sea menor? Bueno, el tamaño de una ciudad a otra es el mismo, no puedo variar el tamaño. Podría aumentar, por ejemplo, la sección del cable. Si pongo el cable más grueso, disminuye la resistencia. Pero esto es más plata. Tengo que poner una torre que me soporte más peso, pues estoy aumentando los kilos que tiene el cable y el cable obviamente me va a salir más caro. Son cables que son de cobre, de aluminio, de algo que cuesta dinero. Entonces, esa opción, si bien físicamente es viable, económicamente por ahí no sería tan viable. La otra forma sería, por ejemplo, ver cómo puedo disminuir la corriente, cómo puedo hacer que la corriente baje. Bueno, lo que puedo hacer es aumento el nivel de tensión y de esta forma baja la corriente. Y veo que esto es mejor porque la forma que influye la corriente en la pérdida de energía va al cuadrado. Es decir, si yo disminuyo la corriente, por ejemplo, en un factor de 2, estoy disminuyendo las pérdidas en un factor de 4. Si disminuyo la corriente en un factor de 10, estoy disminuyendo las pérdidas en un factor de 100. Y es lo que se hace justamente con las redes de transmisión eléctrica. Usamos en casa la electricidad, digamos, a 220 voltios, pero cuando la transmitimos de un lugar donde se produzca, siempre pongo el Comahue, que es donde están las hidroeléctricas, esa energía que se produce en el Comahue, en el río Limay, en el Chocón, en Piedra del Águila, la traigo para el Gran Buenos Aires, aumentando la tensión. ¿Aumento la tensión cuánta? 2 veces, 3 veces, 5 veces, 20, muchas veces. Lo aumento a 500.000 voltios. Al aumentarlo a 500.000 voltios, bueno, la corriente obviamente baja un montón y disminuyo las pérdidas eh, asociadas al efecto Joule, básicamente. Que es lo que dice acá. Por eso se emplea en altas tensiones en el transporte de energía eléctrica, permitiendo reducir la intensidad de corriente sin disminuir la potencia transportada. Bueno, acá esta lámina lo que nos dice es que todos los materiales básicamente tienen pérdidas por efecto Joule. Los únicos que no tendrían pérdida por efecto Joule serían aquellos donde no tienen resistencia. Estos materiales que no tienen resistencia se les conoce como superconductores. Bueno, acá tendríamos un primer problema. El problema, bueno, nos dice, tenemos un motor eléctrico, en el embobinado del motor circula una corriente de 5 amperios cuando está conectado a una red que está a una diferencia potencial de 220 voltios. Y nos hacen la pregunta, o lo que tenemos que averiguar, responder es, ¿qué calor se genera en 2 minutos? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, para la potencia, si recordamos, necesitábamos la corriente al cuadrado, la resistencia y el tiempo. Acá tenemos la corriente, la podemos elevar al cuadrado, la resistencia no la tenemos, el tiempo lo tenemos. Pero tengo la tensión. Y con la tensión y el voltaje, a través de la ley de Ohm, podría calcular la resistencia, que es lo que empezamos a plantear. Bueno, el tiempo tiene que estar en segundos, acá lo tenemos en minutos. Una primera conversión es llevar estos 2 minutos a segundos. Lo siguiente es calcular la resistencia, lo hacemos a través de la ley de Ohm, ya que tenemos la corriente y el voltaje. Tenemos la resistencia y ahora sí podemos usar o aplicar, digamos, la ecuación de la ley de Joule o el efecto Joule. Si lo afectamos por el 0,24 adelante, 0,24 por I cuadrado, por la resistencia, por el tiempo, nos da la energía en calorías, en este caso 31.680 calorías. Y si lo hacemos, directamente multiplicamos la corriente en ampere, el tiempo en segundos y la resistencia en ohmios, nos va a quedar en Joule, en este caso 132.000 Joule. Bueno, continuamos. Bueno, como segundo ejemplo tenemos tenemos un radiador eléctrico, nos dicen, bueno, datos del radiador que tiene una resistencia de 60 ohmios y circula en una corriente de 9 amperios. Además nos dicen que está conectado a una toma, digamos, de una diferencia potencial de 120 voltios. Lo que nos piden responder es qué cantidad de calor se produce
en 8 minutos. Aplicaríamos también la ley de Joule. La ley de Joule nos pide que tengamos la corriente, la cual la tenemos, nos pide la resistencia, que también la tenemos, y el tiempo en segundo, acá lo tendremos en minutos, tendríamos que convertirlo. Tendremos en principio todos los datos para usar la ley del efecto Joule. Por ahí nos estaría sobrando el dato de tensión eléctrica, digamos, está, pero no nos haría falta para este caso en particular. Lo primero que hacemos entonces es convertir los minutos a segundos. Estos 8 minutos son 480 segundos y usamos la fórmula. Si la queremos en calorías, multiplicamos por el factor de 0,24 y nos daría un valor de, bueno, este número, 559.872 calorías. Y si lo quisiéramos en Joule, bueno, no colocamos el 0,24 y sería este otro valor, 2.322.800 Joule. Es básicamente otro segundo ejemplo. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar de el efecto Joule? Bueno, en nuestra vida cotidiana tenemos, por ejemplo, una pava eléctrica, una plancha, un secador de pelo o una calefacción eléctrica. Estos son todos ejemplos de aplicación de la ley de Joule. Algunos tipos de lámparas van a tener un filamento o un hilo metálico que cuando circula corriente a través de él produce luz. Este tipo de lámparas se llaman lámparas incandescentes. Y bueno, la pregunta que podríamos hacernos es cómo explicamos que estas lámparas incandescentes se enciendan cuando las conectamos a la red eléctrica. La respuesta de esto sería que al conectar la lámpara empieza a circular una corriente eléctrica por un filamento que bueno, se construye de forma especial que sea muy delgado para aumentar la resistencia. Y esto hace que por una parte se caliente y se caliente tanto al punto de que empieza a emitir radiación en el espectro de la luz visible, en el espectro del rojo-blanco. El material que se emplea para esto va a ser el elemento químico tungsteno o wolframio. El siguiente efecto que vamos a estudiar es el efecto magnético de la corriente, o también llamado efecto Ørsted. Y bueno, para estudiarlo, para abordarlo, podríamos plantearnos esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando colocamos una brújula cerca de un alambre por el que circula electricidad? Más o menos esto fue lo que le pasó a Ørsted. Él estaba estudiando circuitos eléctricos y se dio cuenta que en la mesada había una brújula que cambiaba de posición cada vez que cerraban el circuito. Cerraban el circuito y la brújula se movía hacia el cable. Cuando apagaban el circuito, la brújula recobraba su posición original, digamos, orientada hacia el norte y el sur magnético de la Tierra. Recordando que la brújula justamente es un aparato que sirve para ubicarnos, digamos, teniendo como referencia los puntos cardinales, digamos, el norte y el sur. De esta forma, bueno, la brújula también podemos decir que está compuesta por una brújula que está imantada y esto es lo que permite que se alinee con el campo magnético de la Tierra. Ahora, hay otras cosas que producen un campo magnético. Una de ellas es la circulación de corriente a través de un cable. Esta corriente lo que hace es que alrededor del cable se produzca un campo magnético y en ocasiones este campo magnético tiende a ser mucho mayor que el campo magnético de la Tierra. Si uno analiza qué es lo que causa el campo magnético de la Tierra, es justamente el núcleo metálico, pero en forma líquida, y luego está la corteza en forma sólida que gira, y esto causa un movimiento relativo entre, vamos a decir, metales distintos, lo cual causa el campo magnético y los cinturones de Van Allen. Entonces, es un campo que, vamos a decir, que es débil en comparación al campo que uno podría tener cuando circula corriente por un cable. Por eso es que la aguja termina de alguna forma cambiando de posición cuando la acercamos a un cable por el que circula corriente. Alrededor del cable justamente va a estar un campo magnético que es más intenso el de la Tierra. Bueno, y ya para responder la pregunta de qué pasa cuando colocamos la brújula cerca de un cable o un alambre por el cual circula corriente eléctrica, lo que va a terminar pasando es que la brújula se va a desviar ya que alrededor del cable se ha creado un campo magnético. Bueno, acá tenemos tres situaciones. Tenemos el cable cuando no circula corriente. Vamos a pensar que la brújula originalmente está alineada en posición norte-sur.
y el cable también, por comodidad, digamos, para ver el cambio de posición de la dirección de la aguja. Si no circula corriente, la brújula está alineada marcando el norte y el sur magnético. Cuando hacemos circular corriente en un sentido, vemos que cambia la posición de la brújula. Y ahora, si por el mismo cable hacemos circular corriente, pero en sentido contrario, vemos que la brújula también va a cambiar, va a modificarse, digamos, el sentido del campo. Esto, bueno, nos da una idea de que siempre, alrededor de todos los cables, se produce, por los que circula una corriente eléctrica, se va a producir un campo magnético. Este campo magnético puede llegar a ser aprovechado para distintas aplicaciones. Podemos, por ejemplo, hacer imanes. Imanes que nos permiten, por ejemplo, usar en la industria para transportar elementos que sean metálicos, como estas varillas metálicas. Colocamos, digamos, una máquina que tenga el electroimán y cada vez que hacemos circular corriente se produce un imán. El imán me levanta esta carga, la traslado a otro lugar y luego para soltarla lo que tengo es que dejar de hacer que circule corriente por el circuito. Abro una llave y ya se pierde la capacidad de imán de este electroimán. Otra aplicación la podríamos encontrar para la medicina en el caso de un resonador magnético. Acá, bueno, se van a alinear digamos, moléculas de hidrógeno o, digamos, sí, digamos, elementos químicos que tengan número impar de protones en el núcleo. Va a ser el principio de funcionamiento. Van a alinear su spin y esto se puede usar, por ejemplo, para tener imágenes médicas, imágenes de diagnóstico. Por último, una aplicación que podríamos llegar a tener, digamos, es la usada en lo que llaman los trenes bala o trenes de alta velocidad, donde funcionan por un principio de levitación magnética. La levitación magnética lo que hace es que no exista roce, y al no hacer roce entre el riel y el tren, se puede, digamos, aprovechar mejor la energía y pues, se puede tener una mejor velocidad. Bueno, estas serían todas aplicaciones civiles. Una última aplicación que no está acá, pero la menciono, podría ser a nivel militar el uso de cañones electromagnéticos que podrían acelerar, digamos, un proyectil incluso más rápido que lo que se alcanza con, digamos, con la pólvora, con un proyectil común. Bueno, acá está una pregunta, digamos, ¿cómo podríamos fabricar en forma casera un imán aplicando este efecto que acabamos de ver, el efecto Ørsted? Y bueno, para ello necesitaríamos un material que sea ferromagnético, como puede ser un clavo de hierro, y un cable recubierto o un alambre que esté esmaltado, es decir, que digamos, no haga contacto directamente con el clavo, sino que el alambre esté esmaltado, tenga una película que sirva de aislante, de forma que si yo arrollo o enrollo el cable en el clavo, bueno, me van a quedar dos terminales que puedo conectar a una batería y convierto el clavo en un imán. Esto va a funcionar siempre que la batería esté conectada. En lo que abro la batería se pierde la capacidad de imán, digamos, del imán que había creado. Esto sería una especie de electroimán. Bueno, ya para ir cerrando tendríamos que hablar sobre el efecto químico de la corriente eléctrica. Para encarar, digamos, la galvanoplastia o el efecto de la corriente eléctrica tendríamos que básicamente responder la pregunta de qué es la electrólisis. La electrólisis, por ejemplo, para el agua va a ser un proceso mediante el cual a través de electricidad logro separar los componentes de la molécula de agua. Entrego energía en forma de electricidad y separo el hidrógeno del oxígeno del agua. Entonces, bueno, acá está la respuesta. Va a ser un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de electricidad. En el caso del agua, bueno, esto que les mencioné, que separamos el hidrógeno. ¿Qué aplicaciones tiene la electrólisis? Y bueno, tiene básicamente dos grandes aplicaciones. La primera es la galvanoplastia o el recubrir un elemento metálico con otro elemento metálico a través de la circulación de corriente, por ejemplo. Bueno, acá tenemos en el ejemplo, digamos, dos piletitas, una con una sal de sulfato de zinc y otra con una sal de sulfato de cobre. Y tenemos dos electrodos conectados, o sea, sumergidos en
soluciones. Y tenemos una circulación de corriente. Empieza a circular de alguna forma corriente y lo que va a terminar pasando es que va a ocurrir un transporte de iones del electrolito o de la sal que está disuelta hacia los, en este caso los ánodos o los terminales que están sumergidos. Bueno, el siguiente caso es la extracción de metales y bueno, acá lo que se va a aprovechar es justamente también añadir electricidad para, eh, digamos, romper, por ejemplo, óxidos. Tengo un mineral, del mineral de un material logro concentrar algún determinado óxido, pero tengo que añadir la electricidad para recuperar el metal o tener el metal que está en forma de óxido, como puede ser el caso del cobre o del aluminio. Ahora creo que están un par de ejemplos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la primera aplicación de la electrólisis. Va a ser la galvanoplastia. La galvanoplastia va a ser un proceso eh, mediante el cual hacemos atravesar electricidad, armamos un circuito básicamente, tenemos baterías, tenemos los dos electrodos metálicos y lo que nos va a cerrar el circuito va a ser una sal, digamos, disuelta en agua, por ejemplo, eh, donde básicamente vamos a decir que estos son los electrolitos. Tenemos electrolitos que permiten que circule corriente eléctrica a través del electrolito. Lo que va a terminar pasando es que un metal va a terminar recubriendo el otro metal. A través de, bueno, si analizamos la química de esto, lo que ocurre es una reacción de doble descomposición y doble desplazamiento. eh, bueno, es chino esto, donde, bueno, un metal toma el lugar del otro por mejor afinidad electrónica, por ejemplo, mejor electronegatividad. Bueno, algunos metales que se usan para esto pueden ser la plata, el níquel, el cobre, el zinc. Son metales que se usan para recubrir otro y, bueno, por ejemplo, prevenir la corrosión. Digamos, acá ponen el ejemplo que algunos para golpes de los autos se hacen de forma cromada justamente para, mediante esta técnica, justamente para minimizar la corrosión. Luego hay, por ejemplo, eh, metales que son galvanizados también para minimizar la corrosión. No es que sean inoxidables, pero sí por lo menos retardo la corrosión. Bueno, otro ejemplo, digamos, que podríamos hacer en el aula. De hecho, voy a hacer algo parecido para los chicos de tercero que puedo compartir con ustedes. En realidad es para la parte de reacciones químicas, pero bueno, se puede estudiar también desde, desde la electricidad. Vamos a tomar un metal. En este caso, bueno, en el ejemplo que está acá es una llave, pero podríamos colocar un clavo, podríamos colocar una hojuela de zinc, por ejemplo, en una solución de una sal, en este caso sulfato de cobre. El azufre, bueno, esto es un no metal que, bueno, tiene apariencia amarilla. Tenemos el cobre, que es color cobrizo, y bueno, cuando tenemos la sal del sulfato de cobre tenemos algo azul. ¿Cómo sabemos que dentro de este líquido azul está el cobre? Bueno, lo que podemos hacer es sumergir un metal, como puede ser esta llave, que puede ser de níquel, de hierro, de no sé, zinc, ponele, y hacemos circular una corriente. La corriente va a circular porque justamente la sal va a funcionar como electrolito y permitir el flujo de corriente a través de él, y termina pasando de que los iones de cobre que están en la sal van a terminar recubriendo o bañando al metal que estamos poniendo, que es la siguiente imagen que tenemos a la derecha. Vemos que la llave cambia de color a color cobrizo después de unos pocos minutos. Es un efecto que está bueno verlo en el laboratorio. La última aplicación de efectos químicos tiene que ver con la obtención de metales. En la naturaleza, o sea, todos sabemos que los metales, no me encuentro el metal puro en la naturaleza, sino que me encuentro en forma de un óxido, de un mineral. Acá tenemos, por ejemplo, el proceso para obtener el cobre metálico. El cobre en la naturaleza se encuentra en forma de un mineral de cobre sulfurado. Lo que podría hacer en una primera instancia es calentarlo, por ejemplo, para que se desprenda el dióxido de azufre. Y luego me quedo con, digamos, con la salida del cobre y mezclado con hierro, por ejemplo. Lo que tendría que hacer es lograr separar el
el cobre. Esto lo hago, bueno, a través justamente de un proceso electroquímico donde, bueno, tengo un átodo, un cátodo, una solución que sirve de electrolito, hago circular corriente y en uno de los cátodos se termina acumulando el cobre en forma metálica. Bueno, en forma metálica. El siguiente ejemplo va a ser para la obtención de aluminio. El aluminio, bueno, también me lo encuentro en la naturaleza en forma de un mineral llamado bauxita. Bueno, tengo que hacerle distintos tratamientos físicos, tengo que molerlo, por ejemplo, triturarlo, separarlo por tamaño, mezclarlo, bueno, hacer otros procesos ya físico-químicos, como puede ser, bueno, pasarlo por hidróxido de sodio, hasta que, bueno, tengo un óxido de aluminio que se llama alumina. Este óxido lo refino y lo hago pasar por un Dremel, por un horno circular, donde luego lo llevo a, vamos a decir, una mal llamada pileta, lo llevo a un horno o unas celdas eléctricas donde, bueno, le aplico mucha energía eléctrica y obtengo finalmente el aluminio metálico. Esta sería una de las aplicaciones de la del uso de electricidad en efectos químicos. Estos, este tipo de, de aplicaciones demandan mucha energía. Para obtener metales, tanto el cobre en la lámina anterior como el aluminio en esta lámina, demandan mucha electricidad. De hecho, acá en la Argentina, la empresa, la industria que se encarga de producir aluminio es Aluar, está en el sur de la Argentina y bueno, cerca tiene centrales eléctricas dedicadas a esto, que va a ser la central Futaleufú y bueno, también está la central térmica eh, Río Turbio, porque justamente son. Luego hay otras usinas también de, creo que turbogás, ciclos combinados que producen la energía para este sector en particular. Bueno, hasta acá quedaría la clase.